Entramos en una época fascinante para la historia de España. Atrás quedaba la Edad Media, la farragosa Edad Media, un tiempo para nosotros lleno de reconquistas, lleno de mestizajes, lleno de idas y venidas, de racias y algarabías. Un tiempo duro en todo caso. Las arcas de Castilla y Aragón se encontraban depauperadas. No había fondos para apenas nada. 8 millones de primigenios españoles se debatían entre la hambruna o la necesidad de viajar a otras tierras, conocer otras latitudes, en busca de una mejor calidad de vida. Todavía no se intuía América, la gozosa realidad americana, pero desde luego había que aplicarse a fondo en la resolución de algunos problemas que debían solucionarse. Uno de ellos era, por ejemplo, Granada, la última presencia musulmana en la península ibérica. El reino de Granada, el reino nazarí de Granada, contaba 800.000 habitantes dispuestos a defender hasta la última gota de sangre su presencia, su querencia por Al-Ándalus. Tiempos de guerra, tiempos de fusión entre reinos, tiempos de alianza y sobre todo tiempo en el que floreció el intento, la idea de un Estado moderno. Esa idea que hoy llamamos España. La fusión de la corona aragonesa con la corona castellano-leonesa daba ese resultado, ese magnífico resultado. Y sus cabezas visibles, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, se emplearon a fondo en la obtención del éxito, y a fe que lo consiguieron. No en vano los reyes católicos, denominados así, bautizados así, con ese título gracias a la intercesión del Papa Alejandro VI, pues consiguieron dar el primer paso hacia una realidad muy luminosa, una realidad imperial. Pero los reyes católicos necesitaron ser asesorados. Bien es cierto que eran mentes lúcidas, mentes brillantes, pero supieron en todo momento rodearse de lo mejor, de la flor y nata, de lo más granado de la sociedad del momento. Y en esa sociedad ilustrada, en esa sociedad humanista, se encontraba nuestra protagonista de hoy, Beatriz Galindo. Beatriz Galindo nació en Salamanca hacia 1465. Esa es la fecha en la que la mayoría de los exégetas, una gran cantidad de biógrafos, coinciden. Otros apuntan un año antes, 10 años después. Pero yo creo que debemos fijarnos en esta fecha, 1465. Por entonces Salamanca era un hervidero cultural. El aula salmantina, la universidad fundada por el rey Alfonso IX de León, daba magníficos resultados. Eran tiempos de cultura, eran tiempos de humanismo. Los grandes filósofos europeos propagaban su mensaje. Por las latitudes católicas aún no había explotado la reforma luterana, el protestantismo. Por tanto, las grandes potencias católicas, Francia y España, Flandes, todos los pequeños reinos y repúblicas, ciudades de Italia, Inglaterra, pues se dejaban impregnar por esas corrientes humanísticas. Y por supuesto España no permaneció ajena a este asunto. Beatriz Galindo viene a formar parte de una familia de linaje hidalgo, pero venida a menos por la precariedad del momento. Las arcas patrimoniales se mostraban exiguas ante tanta y tanta necesidad, y para mayor INRI la familia era muy abundante, muchísimos hijos. Beatriz, una de las pequeñas, fue escogida, fue elegida, como otras niñas de su tiempo, para el claustro conventual. Beatriz iba a ser monja. Y sus padres decidieron que Beatriz se instruyera todo lo posible, con profundidad, con entusiasmo, en las lides del latín. Sin el latín no se podía rezar, no se podía acudir a la liturgia, no se podían elevar cánticos al cielo. El latín era el idioma con el que se comunicaba directamente con Dios. El latín era el idioma universal, el que unía gentes y culturas.
el que derribaba fronteras. Y bueno, pues las gentes cultas de aquel momento hablaban latín con más o menos fortuna, con más o menos acierto. Pero en el caso de Beatriz Galindo ocurrió algo asombroso, y es que con escasos años de edad mostró de inmediato unas dotes innatas para el aprendizaje del latín. Leía con fruición los clásicos, se expresaba con una fluidez fuera de lo común que dejaba incluso en vergüenza a algunos catedráticos, a algunos eruditos de la Universidad Salmantina. Y poco a poco su fama se propagó, primero por Salamanca, luego por la provincia, luego por el reino. Y ya empezó a ser conocida como la Latina. Con 16 años era una auténtica experta en los textos clásicos, esos que nos transmitieron los griegos, los romanos, todos ellos en latín. Y con especial dedicación, Beatriz Galindo se fijó en los libros, en las enseñanzas, en los párrafos escritos por un tal Aristóteles. El filósofo griego entusiasmó de una forma clara, diáfana, a Beatriz. Lo leía todo, sobre Aristóteles, sobre otros también, de su condición, pero sobre todo Aristóteles. Aquella forma que tenía Aristóteles para hablar de las buenas gentes, de las buenas personas, de los buenos gobernantes, cómo deberían ser. Instrucciones morales, moralistas, que desde luego provocaron pues, la curiosidad de la joven salmantina. Y yo os digo que con 16 años era ya muy popular. Seguramente uno de sus mentores más acreditados fue Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija ya le conocéis, fue el primer autor de una gramática castellana. Era un hombre con unas luces, destacadísimas, un hombre verbilocuaz, un hombre pues muy directo, muy simpático, pero sobre todo culto, profundamente culto y refinado. Y claro, no pasó para él desapercibida la figura de Beatriz Galindo. Y seguramente, aunque no está constatado, pero seguramente fue uno de sus profesores, uno de sus tutores. La gran historia para Beatriz Galindo comienza hacia 1486. En ese momento tendría unos 21 años. Y es cuando la reina Isabel I de Castilla, todavía no era la católica, pues cuando la reina Isabel I de Castilla empezó a buscar preceptores, empezó a buscar profesores para sus pequeños, para el príncipe Juan, el heredero a la corona, y para sus hijas, Juana, María, Isabel y Catalina. Isabel quería la mejor educación para sus hijos. Sabía que debían ser cultos, que debían conocer todo el saber de la época. Ella misma nunca tuvo fama de mujer culta, Isabel I de Castilla, pero eso es incierto. Ella, cuando ya comenzó en su ascenso social hacia el trono de Castilla, tuvo que pasar por guerras incluso, pero supo de inmediato que mediante la cultura llegaría más lejos, que la proyección de su reino alcanzaría cotas inimaginables. Ser culto en el siglo XV era realmente importante y muy pocos accedían a ese privilegio.